Estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy seguimos con la serie de podcast, en formato también vídeo, del proyecto 6G Data Driven. Y hoy tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a Elisa Rojas, de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, a ti. De nada. Además, bueno, tengo que darte las gracias doblemente porque hoy has venido, aprovechamos que vienes al tribunal de una tesis doctoral y ya pues hacemos el favor doble. Te debo 2 en vez de 1. No. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno. Quería darte primero la oportunidad de que te presentes y también presentes un poco, bueno, tu grupo de investigación, la universidad, etcétera, para que la gente sepa un poco quién eres y a qué te dedicas. Vale, de acuerdo. Pues bueno, como has comentado, mi nombre es Elisa Rojas. Actualmente soy profesora titular de la Universidad de Alcalá. Estoy trabajando en la universidad desde hace 8 años y bueno, anteriormente pues estuve trabajando también en pequeñas empresas. Algún compañero lo habréis visto por aquí, yo creo, posiblemente. Sí. También, bueno, y antes de empezar incluso a hacer el doctorado, pues estuve también en Telefónica trabajando y demás. Y bueno, respecto al grupo de investigación, en la universidad tenemos un grupo de investigación que se denomina, bueno, el acrónimo es NETIS, que es Networks and Intelligent Systems, para los que no saben inglés, que espero que ninguno, redes y sistemas inteligentes. Y tenemos diversas ramas de investigación, pero para que os hagáis una idea, no solo colaboramos dentro del ámbito de la ingeniería, sino que también tenemos matemáticos y también tenemos personas que trabajan en proyectos de, por ejemplo, de otras facultades como enfermería y más relacionadas, por ejemplo, con ciencias de la salud. Entonces hay investigación tanto en redes de comunicaciones o lo que podríamos hablar hoy, como a lo mejor más en redes relacionadas con tráfico, algoritmia, ciberseguridad, aplicación de la vida de los mayores, etc. Un poco variadito. No, es muy interesante lo de variar, porque creo que además vamos a un mundo en el que cada vez se tiende más a la multidisciplinaridad en los equipos que trabajan en un problema, pero también porque los problemas ya son de índole muy diversa. Efectivamente. O sea, eso no lo podemos olvidar, sí. Así que, bueno, pues gracias. Voy a hacer un recordatorio un poco del proyecto 6G Data Driven o 6G Data Driven, no sé, nunca sabré cómo lo vamos a llamar. Es un proyecto que tiene como objetivos trabajar en el área de 6G y sobre todo del uso de datos, o el beneficiarse de tener una gran cantidad de datos. Entonces hay diferentes ámbitos en el proyecto, está dividido hecho en subproyectos que abordan diferentes problemas o diferentes soluciones, pues desde cómo generar plataformas de inteligencia artificial desde la red que proporcionen servicio a terceros, a cómo diseñar mecanismos que se encarguen de transportar los datos necesarios para entrenar esos algoritmos de inteligencia artificial y para poder hacer que la red se comporte de una manera mejor, y también que los servicios que soporta la red o que implementa la red, las aplicaciones a las que da soporte, se puedan beneficiar de eso. Tenemos un caso de uso, tenemos varios casos de uso, el de la industria, fundamentalmente, industria conectada, pero también tenemos el caso de uso de las emergencias. Entonces, bueno, hemos abordado un poco todo ese tipo de paraguas, inteligencia artificial, datos, redes que alimentan esas inteligencias artificiales y que dan soporte. Y dentro de ese paraguas, vosotras habéis estado trabajando en el subproyecto 2. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras un poco exactamente en qué habéis trabajado. También algún inciso. El 6G Data Driven, siendo un proyecto de único, pues tiene la característica de que se conceden a entidades públicas, a OPIs, que se llaman Organismos Públicos de Investigación, creo que es el acrónimo, a los que habían tenido un peso mayor o un éxito mayor en propuestas de la 5G PPP, del desarrollo de 5G, y una característica es que deben subcontratar a otras entidades para un poco favorecer el ecosistema nacional de investigación en 5G, 6G, y aunque hasta ahora habéis visto sobre todo empresas, también era objetivo de estos proyectos colaborar con otras entidades públicas, y es el caso de la Universidad de Alcalá. Entonces, bueno, que nos cuentes un poco qué actividades habéis llevado a cabo y qué resultados principales crees resaltar en esas actividades que habéis hecho en el Data Driven 02.
Bueno, lo primero, como has comentado, un poco en comparación a lo mejor con podcasts previos, que a lo mejor ha venido gente más de industria y demás, a lo mejor nuestro perfil es un poco diferente al ser una universidad. Y efectivamente, dentro del proyecto, las tareas principales, bueno, la tarea principal podríamos decir que es una, que sería el diseño de una solución de reconfiguración para SDN basada en inteligencia artificial, pero para llegar un poco a ese objetivo, pues hemos necesitado cumplir una serie de pasos previos, entre los que se encontraba el hecho de analizar un poco el estado del arte, porque bueno, los que sois un poco más de academia, conocéis un poco, sabéis que actualmente pues hay una especie de, bueno, y sin ser de academia, que mini boom de aplicación de inteligencia artificial en cualquier ámbito. Entonces, muchas de estas soluciones son, por así decir, parciales o se centran en una parte muy algorítmica, sin aplicar a la red. Entonces, nuestro trabajo, por así decir, fue estudiar un poco qué soluciones había, hasta qué punto eran aplicables, porque una cosa es que des una solución matemática, un algoritmo, pero que luego lo hayas simulado en una red ad hoc y que no tenga aplicabilidad ninguna. Y otra cosa es cómo eso después efectivamente lo despliegas y con qué características, ¿no? Entonces, en ese primer paso realizamos un estudio del estado del arte y en realidad no solo confirmamos un poco nuestros sesgos, sino que fuimos más allá. Al final había como una especie de doble tendencia. Por un lado estábamos como los de redes, por así decir, que nos centrábamos más en los despliegues con soluciones muy sencillitas ya de aplico este algoritmo porque sí, porque lo he encontrado. Y por otro lado, pues había estudios de algoritmos muy profundos, muy matemáticos, pero sin valorar un poco las consecuencias, ¿no?, de su aplicación. Entonces, esta solución estaba centrada en el caso de IoT, que sería aplicación de Internet de las Cosas, IoT, en el ámbito industrial, de la industria. Y una vez estudiado ese ámbito, lo que hicimos fue aplicar estudios que se habían realizado como parte del proyecto sobre la arquitectura potencial y hacer una prueba de concepto de esa arquitectura con una solución de reconfiguración. A la hora de valorar un poco los resultados, como dices, pues primero de todo, nos ha permitido tener el tiempo de estudiar algo que nos interesaba de por sí, ¿no? Porque a veces parece que tenemos que tener una excusa. Como trabajamos muy centrados en proyectos, ¿no? A lo mejor te interesa un tema, pero bueno, tienes el otro proyecto, tienes que hacer. Y fue una oportunidad un poco de profundizar en esta temática. Hemos presentado artículos en conferencias y también, gracias a esa prueba de concepto, pues hemos sacado algunos trabajos de fin de máster. Y uno de nuestros estudiantes de doctorado también pues, ha centrado parte de las soluciones que estaba trabajando. Tenía una tesis centrada en softwarización y virtualización en esta arquitectura. Sobre todo en la parte inicial, porque lo ha dejado como resultado final y demás. Ahora mismo lo que estamos pensando es un poco extenderlo más allá del proyecto, pues aplicar un poco aproximaciones de aprendizaje federado y demás, pero ya de cara pues, un poco a futuro, que bueno, es una gran oportunidad, porque digo, si no, a lo mejor lo hubiésemos pensado, pero no te pones a hacerlo, porque al final, al cumplir objetivos, pues tienes que hacerlo y muy contentos, la verdad. Esto, de hecho, bueno, contesta a otra pregunta que tenía después, Sí. pero ya la adelantamos, que es, yo pensaba preguntarte qué significa para vuestro grupo de investigación el haber trabajado en este proyecto, que es un poco la pregunta similar a la que he estado haciendo a gente de empresa. Sí. Y claro, algo que la gente a lo mejor no sabe es que en las universidades normalmente se asume y se exige / espera que los profesores y profesoras que trabajamos en la universidad hagamos investigación, pero no es tan sencillo tener el soporte para hacer investigación. Cuando digo soporte es que al final para hacer investigación, sobre todo en nuestro campo, que es muy aplicada, necesitamos una serie de recursos. El más valioso de todos es la gente, las personas, es decir, investigadores que suelen ser en formación, estudiantes de doctorado, que trabajen en algo, en un tema, y también, en muchos casos, de nuevo, como somos muy aplicados, equipamiento para validar en entornos lo más cercanos a la realidad posibles en las cosas en las que estamos trabajando. Entonces, eso va en la línea de lo que has dicho de que a veces uno quiere trabajar en ciertos temas, pero los recursos o los medios para poder hacer eso no caen del cielo. Eso es algo que a lo mejor la gente dice, no, estás en la universidad, pues trabajas. No, no necesariamente. Se asume que vamos a hacer investigación, pero vivimos en un entorno, en un contexto de apreturas en las que bueno, hay que buscar los medios, y normalmente los medios se buscan en proyectos de investigación competitiva, que quiere decir que hay una convocatoria y aplican diferentes investigadores, diferentes grupos, diferentes consorcios, y los mejores pues consiguen los recursos. Entonces, bueno,
estas oportunidades que nos dieron el único I+D, pues Sí. nos han permitido hacer ese tipo de cosas y obviamente estamos agradecidos por haber tenido esa oportunidad de poder trabajar en temas que de otra forma a lo mejor se hubieran quedado en el tintero o no hubiéramos podido abordar en tanta profundidad por no tener los medios. Efectivamente, sí. Esa es Los la clave. medios y las obligaciones, porque al final yo al menos también trabajo muy orientado a deadlines. Entonces tengo que hacer esto, entonces bueno, pues tenemos tantas cosas que hacer que hay que ir priorizando. Sí. Bueno, podemos pasar, bueno, no sé si querías decir... No, Vale. tú sigue. Podemos ir debatiendo. A temas más específicos o más concretos que has abordado un poco, pero bueno, también para preguntar tu opinión y por dónde estáis trabajando. Has comentado el tema de la IA, las redes, las diferentes, digamos, maneras de enfocarlo y demás. Yo tengo una visión parcial del IETF, por ejemplo, que es un organismo de estandarización que participo de manera activa, en que hay una tendencia, hay grupos que probablemente se formen, más en el IRTF, que es la variante, la hermana del IETF en cuanto a investigación a más largo plazo, en cuanto a qué es esto de la IA como herramienta para mejorar la red, que es algo que ya llevamos tiempo trabajando. La IA aplicada a cualquier cosa, una de ellas es cómo operar la red, cómo optimizarla, cómo configurarla, cómo prever cosas que puedan ocurrir y actuar antes de que pasen. Y otra es la red para la IA, porque la IA genera en muchos casos un tráfico de unas características muy particulares, sobre todo el entorno data center, pero cuando empiezas a lo mejor a necesitar múltiples data centers porque las tareas que realizas son tan complejas, pues ahí también hay tráfico entre data centers. Y es un tráfico muy, muy particular en el cual también se está haciendo mucha investigación de cómo mejorar o cómo hacer que la red sea más amigable para ese tipo de tráfico. Entonces, por lo que tengo entendido, estáis trabajando en este tipo de problema. Sí. Entonces, bueno, quería que me contaras un poco cómo lo ves. Vale. ¿Dónde crees que están los problemas con más interés científico a corto y medio plazo? Bueno. Una pregunta muy... Bueno, tú, que me cuentes un poco qué piensas sobre este Esto tema. me ha recordado una cosa que en el último podcast que hiciste, bueno, hago aquí un inciso, pero ponía, va subiendo el nivel de los invitados, el próximo Bill Gates, y he dicho, no, lo siento, he decepcionado. No, seguro que es más interesante que Bill Gates. Pero bueno, esos comentarios vienen de cierta gente que conozco bien. Sí, había fan club. Bueno, sí. Al margen de eso, hablando de IA para red para IA, yo personalmente, pero bueno, esto es una versión que, o sea, es una opinión mía concreta, me da la impresión de que efectivamente hay una tendencia, la IA no es nueva, ¿vale? Hay una cosa que siempre es interesante decir que no es algo nuevo, pero es verdad que ha habido un boom ahora de aplicación IA a redes, ¿no? Y lo aplican para todo, pero me gustaría, esto ya casi para quien nos escuche, que cuando intentemos aplicarla intentemos reflexionar sobre las implicaciones prácticas, siempre un poco, ¿no? Esto es como, voy a hacer una analogía, a lo mejor es un poco burda, pero esto es como si tú dices, a ver, voy a pensar cuánto es 1 más 1. Pues 1 más 1 es 2, ya está. No tengo que sacar la calculadora y poner 1 más 1, ¿vale? Para hacer ese cálculo, ¿no? Bueno, a lo mejor algunos en los exámenes, cuando estamos nerviosos, también ponemos 1 más 1, ¿no? Para asegurarnos. Para asegurarnos, ¿no? Pero, pues esto es lo mismo, ¿no? A veces me da la impresión de que es IA con todo, ¿vale? Y hay veces que ciertas soluciones se pueden alcanzar de una manera más sencilla o con aplicación de la matemática básica, ¿no? Hace poco salía como un artículo que decía que mejoraba el algoritmo de Dijkstra en ciertos aspectos, ¿no? En aspectos concretos del encaminamiento, ¿no? Y me pareció muy interesante, porque a veces cuando hablamos, por ejemplo, de encaminar, ya es como, voy a mejorar el encaminamiento con IA, ya está, ¿no? Pero a lo mejor matemáticamente todavía, vale, Dijkstra es genial, todos le queremos, pero a lo mejor todavía hay mejoras, ¿no? Y yo, como tradicionalmente mi tesis fue sobre esa temática, pues siempre me gusta un poco trabajar ese aspecto, ¿no? Es decir, hasta qué punto la IA es necesaria, hay soluciones mejores, o incluso al revés, ¿no? Hasta qué punto nosotros, con nuestros algoritmos de red o comunicación, que podríamos decir de grafos, algoritmia de grafos, matemáticas, podemos mejorar esa coordinación y colaboración de elementos basados en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, las matemáticas y las soluciones de IA con cosas está bien, espaguetis con tomate, con pesto, muy bien, pero busquemos siempre algo más allá, ¿no? Por así decir. Simplemente una reflexión.
yo creo que eso es un poco, como decías, el reto, para mí es ese el reto actualmente, ¿no? Intentar filtrar, porque además hay muchos artículos hoy en día, o sea, es que salen como setas. Llega un momento que dices, ¿sabes? Pues todo me sirve, ¿no? Yo qué sé. Salen como setas y otro problema es que la IA está haciendo, esto es otro inciso, sí, que salgan artículos como setas porque se generan muchos artículos con IA. En general, eso es un problema de la sociedad que habrá que enfrentarse a él, pero en nuestro campo en particular, que es cada vez más sencillo que una inteligencia artificial pueda escribir algo que parezca un artículo de investigación y que en muchos casos, por cómo funciona el sistema de revisiones, esto es un inciso de tamaño grande, sea una inteligencia artificial la que revisa tu artículo. Entonces estamos haciendo la tontería, si se me permite decir, que una IA escribe algo que es evaluado por otra IA y que supone que asume que la autoría es de un conjunto de investigadores humanos. Entonces, bueno, eso es un problema. También aplica a las propuestas. Estamos viendo una explosión de número de propuestas que todavía no se ha podido demostrar que sea por eso, pero mi intuición es que el hecho de la ayuda que presta la inteligencia artificial está teniendo un factor importante, que con esto no critico la ayuda, es decir, yo uso la inteligencia artificial a diario para ayudarme en ciertas tareas. Pero claro, si lo llevas al extremo, y siempre va a haber gente que lo lleva al extremo, pues llegamos a situaciones tan estúpidas como que un proyecto lo puede escribir una IA o un artículo. Sí, de todas formas, ahora mismo incluso podemos decir, vamos a intentar diferenciarlo, pero yo creo, a lo mejor soy muy negativa, pero que llegará un punto que será cada vez es más indistinguible, difícil, realmente. Cada vez es más difícil. Y lo que decías también antes de intentar, bueno, mi resumen sería, hay que bajarse un poco del tren este de IA para cualquier cosa, vamos a mejorar esto con IA y ya vamos a poner esa coletilla y ese keyword y ya va a hacer que esto sea algo nuevo. Hace un tiempo también escuché a otro investigador, Albert Banks, que tú le conoces, hablar un poco también de esto, un poco crítico, de decir, bueno, hay otras herramientas, no solo la IA, que nos permiten mejorar en redes. Claro. Hay optimización, matemática, hay... Va por ahí, sí, eso es. Y que a veces es mejor esa solución que la que te pueda dar una IA. Claro. Y mucho menos... No te fundes 3 GPUs. Eso, mucho menos demandante en cuanto a computación. Sí, Además tiene consideraciones adicionales de sostenibilidad que tampoco son ni mucho menos para despreciar. Entonces, bueno, yo creo que estamos alineados en que compartimos esa opinión, pero por otro lado va a haber mucho trabajo en esto, sobre todo yo creo que incrementalmente en cuanto a la red para la IA, porque si la IA sigue teniendo este éxito, pues me da que las redes van a tener que adaptar a ello. Otro punto que identificamos era el de Collaborative Edge Computing y los retos que eso conlleva. Si puedes, yo primero te pediría que expliques así brevemente y a alto nivel qué es el Collaborative Edge Computing y luego pues ya entras un poco a los retos que supone. Vale, aquí en temas de definiciones ya sabéis que la literatura varía. Yo voy a dar mi definición. Podríamos simplificarlo o definirlo como la capacidad de llevar cierta parte de... Voy a hablar de inteligencia. De la red, ¿no? Que tradicionalmente pues, estaba en el núcleo de la red, hacia el edge, hacia el borde de la red, que es donde están al final los usuarios, ¿no? Entonces, hoy en día pues todos tenemos móviles ultrapotentes, pero los usamos para nosotros. El resto del tiempo estamos viendo vídeos de TikTok. No hagáis eso. Por favor, desinstalar la aplicación. Entonces, es curioso cómo tanta capacidad en el edge, ¿no? en el borde de la red como usuarios, es en cierto modo desperdiciada, ¿no? Si esos recursos, por así decir, pudiesen colaborar para cualquier tarea, o sea, aquí ya no estamos hablando solo de aplicar IA, sino a lo mejor básicamente en el tema de dar más fiabilidad en comunicación, ¿no? Es decir, si yo tengo cierta cobertura que mi compañero a 2 metros no tiene, pero mi compañero sí que me puede alcanzar a mí, pues a lo mejor se podría compartir esa capacidad de una manera colaborativa en el Edge para cierto propósito, ¿no? O servicio. Y además esto se extiende más allá de las redes, ¿no? O sea, de las redes de comunicación. Podríamos hablar también de, por ejemplo, de las smart grids. Bueno, ya somos todos conscientes del apagón que tuvimos hace unos meses. Pues hoy en día mucha gente o muchos de nosotros tenemos paneles solares en casa y bueno, el modelo ha cambiado drásticamente, tan drásticamente que la propia, por así decir, industria pues está ahí un poco reticente a ver qué hacemos, etc. De hecho, el propio apagón lleva mucho a debate por este mismo motivo.
Pero bueno, la clave es que hemos pasado de ser usuarios pasivos, que simplemente consumimos energía, a usuarios que tenemos también cierta capacidad de producir, ¿no? Entonces, si podemos producir, podemos compartir, podemos colaborar, a lo mejor, por ejemplo, en esas smart grids, microgrids a nivel residencial, a lo mejor para alimentar a vecinos, etc., ¿no? Pues lo mismo con los móviles o con cualquier otro elemento que esté conectado en red y que esté cerca del usuario, ¿no? Iría un poco por ahí. Me alargo al final un montón con la definición. No. Y en cuanto a retos, en investigación, ¿qué para ti son los principales retos en ese entorno? Porque ahí entiendo que hay problemas de privacidad, seguridad, consumo energético. Si hablamos de LEDs, el ejemplo que has puesto de móviles, ¿cuáles son? Para mí el reto principal, no lo sé, pero para mí quizá el reto principal es un poco el cambio de modelo en un sentido de mercado, ¿vale? Porque por mucho que tú plantees soluciones, si por así decir industria, por ejemplo, en el caso de eléctrico, ¿no? Pues no quieren, porque tradicionalmente su mercado es clientes, yo les produzco, yo controlo la red, etc. El hecho de dejar esa red, ya sea eléctrica o de comunicaciones, en manos de otras personas, pues yo lo entiendo, ¿no? O sea, puedes sentir reticencia. Yo creo que ahí hay un primer reto. Y eso simplemente yo creo que es, al final, pues poco a poco con el uso pues, se irá adaptando, ¿no? El segundo reto, efectivamente, yo creo que sobre todo es la seguridad, que a lo mejor está un poco olvidada y además si aplicamos seguridad en estos nodos cercanos al usuario, al final tienen capacidades un poco heterogéneas, son diversos. Entonces, a lo mejor los mecanismos tradicionales que aplicábamos ya no son aplicables y hay que repensar, ¿no? Por ejemplo, un tema que comentaba hace unas semanas con un compañero, aplicación de algoritmos como Onion Routing, ¿no? Que se utiliza en Tor para privacidad, ¿no? Para anonimato 100%, pues no se puede aplicar en nodos en el Edge porque no tienen las mismas capacidades para estar haciendo cifrado capa a capa, ¿no? Entonces hay que repensar un poco eso. Si se quisiese utilizar, ¿no? Que podría tener sentido en el Edge, por ejemplo. Okay. Vale. Pues ahora, si te parece, vamos a cambiar de torno y vamos a irnos a la última parte que siempre trato en esta serie de podcast, que es el sector de teleco, ingeniería de telecomunicación, la atracción de talento y un poco la situación que vivimos. Quería preguntar por tu visión. Tú también estás del lado universidad, así que supongo que tienes una visión parecida a la que tengo yo de este problema, de la demanda que no refleja, al menos en mi opinión, la necesidad que hay real por parte de la sociedad de personas formadas en el ámbito de ingeniería de telecomunicación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis en vuestra universidad? Y si tienes alguna sugerencia, idea de cómo crees que podríamos intentar cambiar esa tendencia a futuro. Bueno, lo primero de todo una nota, porque más allá de tener este problema en España, si hablas con gente de fuera, en Europa pasa lo mismo, y últimamente cada vez que voy fuera pregunto, por ejemplo el año pasado estuve en Taiwán, le pregunté, este año está en Japón, lo mismo pregunté a los profesores de allí y todos tienen el mismo problema. Es decir, existe mucha demanda, pero pocos estudiantes al final, incluso muchos no hacen el máster porque ya dicen, bueno, ya tengo trabajo y me voy, ¿no? Yo creo que hay una cosa que no podemos cambiar, que son las modas, es una cosa que tendremos que hacer estudio sociológico de ello, ¿no? Y es que yo creo que tradicionalmente siempre los grados o las carreras en su tiempo son asociadas a una profesión, ¿no? Y yo creo, pero esto a lo mejor es algo particular mío, que la profesión teleco pues suena un poco como viejo, de alguien que va con corbata a hacer cosas, ¿no? Me pongo como otro ejemplo, ¿no? Yo cuando elegí teleco en sí, a lo mejor no me pondría a hacer caminos o forestales, porque también a lo mejor me sonaba como más viejo, ¿no? Decía, caminos, ¿esto qué es? ¿Construyen autopistas? No sé, no... Ahora mismo tampoco sé decirlo. Entonces, hay una parte que es imagen, que yo creo que eso es muy difícil cambiarlo. Eso nos tenemos que poner a estudiar sociología. Pero luego también hay otra parte que a lo mejor sí que podemos cambiar poco a poco, que yo creo que hay una parte de la población, que son las mujeres aquí presentes, que son perdidas muchas en el camino. Estaba mirando estadísticas un poco para ver cómo había progresado en los últimos años y realmente no solo no ha aumentado, sino que ha decrecido. Por ejemplo, en grados como en informática, clásicamente habría más mujeres, ahora hay menos.
Y está un poco relacionado con esa visión de que la ingeniería es todo competición, tienes que dar lo máximo, tienes que ser el número uno, ¿no? Por así decir. Y en el caso de las mujeres, a lo mejor es una cosa muy parcial mía, creo que no te puedes permitir ser mujer y ser mediocre. Yo creo que actualmente tú puedes ser más o menos mediocre y sacar un trabajo adelante como un ingeniero, que no todos somos excelentes. Pero en el caso de las mujeres hay una presión adicional, ¿no? De tienes que ser número uno porque si no, claro, eres mujer. Entonces te vas fuera, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando empecé la carrera, lo notaba mucho. Yo me metí en Teleco, yo dudaba entre Teleco e Informática. ¿Elegiste bien? Elegí bien. En la práctica es verdad que elegí bien porque a mí me gustaban los videojuegos, etc. Y claro, Informática me sonaba más afín, más moderno, pero dije, Teleco creo que es más, tiene más opciones, tiene más herramientas. Porque digo, imagínate que me meto en Informática y al final no me gusta. Y efectivamente, o sea, al final Teleco pues, tiene muchísimas más opciones, ¿no? que estudiar. Entonces, a lo mejor una primera parte sería eso, venderlo más como una caja de herramientas, el grado, como características, más que asociado a la profesión. ¿Vale? Ahí yo creo que el peso del COIT, por ejemplo, es muy importante. Y luego, iba a decir algo más, voy a mirarme por aquí. Vale, y luego, respecto a lo que decía de las mujeres, el tema de la competitividad es importante y voy a poner otro ejemplo, el grado de matemáticas. El grado de matemáticas clásicamente más o menos era 50-50, pero desde que se ha vuelto como súper famoso y competitivo, ha cambiado mucho. Ya ha tenido el descenso más grande de mujeres, simplemente por eso. Ahora son como 70% de media hombres y 30% de mujeres, cuando antes era 50-50. ¿Por qué? Por eso mismo, por el tema de la competitividad, de tienes que ser top y pues no sé, somos un poco, no tenemos confianza en nosotros mismos o yo qué sé. Entonces, en cuanto hay algo que es muy competitivo, se ve como de genios, tendemos a olvidarnos. Y luego ya finalmente hay otro tema que yo creo que ya es social, que yo creo que es del tú a tú. Eso tenemos que hablarlo un poco en general, ¿no? Que es, a mí por lo menos cuando yo hice bachillerato, no me gustó tener que elegir bachillerato de ciencias, ¿vale? De científico tecnológico, ¿vale? Y porque yo decía, jope, a mí me gusta pintar, a mí me gusta la fotografía, porque, o sea, es como muy centrado en el científico, técnico, súper top que tiene que hacer. Y yo creo que no es así. O sea, un ingeniero da soluciones, es creativo. Lógicamente, las matemáticas, la física es importante. De hecho, yo me metí en Teleco porque me gustan mucho las matemáticas. Pero yo creo que no es solo eso, ¿vale? Y yo creo que en la práctica se ve. Hay muchas personas que se meten en la carrera siendo muy buenos en matemáticas y física y luego fallan. Y al revés, hay gente que se mete un poco por casualidad y que luego en realidad le gusta mucho el cacharreo, la práctica, el buscar soluciones, ¿no? Y entonces eso es un poco social. Y ya por ponerte otro ejemplo de lo social, ya último y relativo a mujeres, para que veas un poco la presión, a mí me han instalado varios operadores internet en casa, de diferentes viviendas donde he estado. Pues siempre que viene un instalador a casa, si estoy yo sola, me trata como si fuese una niña, ¿vale? Claro, a veces te dan ganas de decir, oye, que yo sé de esto, tío. O sea, llega el punto que un día vino un instalador y le dije, oye, por favor, ¿me puedes dar cuál es la IP por defecto y la contraseña que tiene? Y me dijo, mejor no toques que se rompe internet. Y yo, joder, tío. Sí, por desgracia todavía queda. Y lógicamente, a ver, eso es una tontería, porque yo ya he hecho la carrera y me da igual, ¿no? Pero, jope, si eso se observa desde niño, ¿sabes? Hay una presión ahí. O sea, yo me imagino a mí con mi hijo y mi hija, pues en plan, vale, es mujer. Es algo como muy inconsciente, ¿no? Entonces hay que ganarse un poco esa parte, normalizarlo y no verlo como una fricada, ¿no? De los genios. O sea, para mí es creatividad, no es ser top. Ok, pues muchas gracias. La verdad es que hay cosas que has dicho que no me las había planteado así. Me va a dar que pensar. Bueno, no sé. No, está bien. Además, yo soy padre de 2 hijas. Yo defiendo a muerte Sí. la igualdad y no concibo otra cosa, pero es cierto que la sociedad, por desgracia, todavía tiene una inercia. Va mejorando muchísimo, pero es verdad que todavía hay algo ahí y eso yo creo que hace pozo, hace pozo. Hace pozo y nos queda mucho por recorrer, pero bueno, esperemos que a futuro mejore la situación por el bien de todas y todos.
Y bueno, con esto ya llevamos casi media hora, que ha pasado muy rápido, la verdad. No pensaba que llevamos tanto. Sí, pues sí, llevamos media hora, eso dice el reloj. Así que quería darte otra vez las gracias por venir. Creo que ha sido una conversación muy interesante y seguro que tendremos alguna otra excusa en el futuro para que vuelvas a pasarte por aquí. Bueno, muchísimas gracias y a todos los oyentes. Seguid a Carlos, que hace un trabajazo. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.